Bienvenidos a un nuevo video de electrónica. Lo que vamos a hacer hoy día es ver la primera parte de lo que se está haciendo para hacer una soldadora, más bien una desoldadora, usando la punta o la pistola de una desoldadora marca Proskit, modelo SS 331 H me parece que. Bueno, de esta máquina hay dos versiones, una para 220 voltios y otra para 110 voltios. Y yo lo que pretendo hacer es, usando el repuesto de la soldadora o desoldadora, voy a reproducir toda la parte interna de este circuito para poder utilizarla y hacer una máquina que sea totalmente funcional y que se pueda utilizar en el taller o como hobby. Bueno, lo que tengo acá es una pantalla LCD 1602A con la que voy a simular el funcionamiento del calefactor. Para eso he hecho un sketch que lo vamos a iniciar nuevamente y vamos a ver en qué consiste. Bueno, ahí podemos ver que es la SS H31 y ahí vemos que se ha hecho una simulación de ajustar un voltaje inicial de 270 grados Celsius y está sensando la temperatura de la punta de la desoldadora, y cuando llegue a los 270 grados que están preseteados ahí, debería detenerse. Ahora, esto, les insisto, es una simulación, solamente lo he hecho con el Arduino, no está realmente conectada a la punta, pero esto es un avance para la programación de la pantalla, que es algo que voy a tener que hacer. Por lo tanto, aquí vamos a ver cuando llegue a los 270 grados, supuestamente tiene que detenerse. Obviamente que si esto estuviera seteado a otra temperatura, la temperatura tendría que llegar hasta esa temperatura y detenerse. Ahí está. Entonces yo ahora les voy a mostrar el programa de simulación que hice para que vean cómo está programado, y esto realmente va a ser una parte de la programación que voy a necesitar para poder programar el Arduino para que funcione finalmente como controlador de la desoldadora. Vamos a ver ahora el programa. Antes de mostrarles el programa, les voy a dar una visión periférica aquí para mostrarles que está conectado al Arduino con los cables hacia la pantalla. Yo les voy a volver a poner la información de cómo se conectan los cables del Arduino a la pantalla. Y ahí tengo un protoboard, pero este protoboard solamente está siendo utilizado para hacer las conexiones de la alimentación positiva y negativa, no tiene otra finalidad. Así que ahí está la imagen de lo que estábamos mostrando recién. Lo que les estoy mostrando en este momento es el programa que hice de simulación para justamente simular el momento en que yo conecte el calefactor del desoldador y empiece a tomar temperatura. Se supone que inicialmente yo estoy dándole un valor de temperatura inicial, porque el soldador a lo menos va a tener la temperatura de ambiente. Entonces ahí pueden ver el programa de la línea 1 a 10, tiene un rótulo en que indica ahí como programa manejo de pantalla cristal líquido de 2 filas y 16 columnas. Ahí está mi nombre. El propósito es desarrollar el programa de control para la soldadora neumática para una pantalla LCD 1602A o BT162B, que es la que estoy usando yo, pero es exactamente igual la programación. La fecha de desarrollo, el copyright y la versión. Bueno, al igual que en el programa anterior que yo mostré de cómo se conectaba la pantalla de cristal líquido, en la línea 11
hay una instrucción que sale con un signo de almohadilla e incluye liquidcrystal.h. Esa es la biblioteca que contiene todas las instrucciones para poder manejar una pantalla de cristal líquido. Ahora, no es exclusiva para las pantallas 1602. Se puede utilizar en muchas pantallas y por eso que en la línea 12 hay que indicarle cuáles van a ser los pines que se van a utilizar para manejar la pantalla. Si ustedes quieren ver más detalles, lo pueden ver, como les dije en el video anterior, donde mostré cómo se hace la conexión de una pantalla de cristal líquido. Bueno, de la línea 14 a la 18 definí variables. Una que se llama temp ajuste, que es la variable que va a contener el ajuste que vamos a hacer subiendo o bajando la temperatura y dejándola en la temperatura que nosotros queramos. Yo, para los efectos de esta simulación, dejé el valor fijo en 270, suponiendo de que ya había puesto el seteo con los botones, que todavía no lo he conectado. Bueno, las variables temp punta, que está en la línea 15, tiene un valor 25, que se supone que podría ser la temperatura ambiente que puede tener la punta en el momento que está totalmente desconectada. A lo menos el sensor tendría que medir la temperatura del ambiente. Por lo tanto, yo estoy suponiendo ahí una temperatura de 25 grados. Después yo definí una variable temp min, que sería la temperatura mínima a la que se va a calentar el cautín. Se supone que a temperaturas de 80 grados ya no es capaz de derretir la soldadura. Así que eso sería más o menos una temperatura para dejar la máquina con el elemento calefactor tibio, pero sin la posibilidad de poder usarlo para desoldar. Después definí una variable temp máxima o temp max, que desde 480 grados, que se supone que es el máximo que puede alcanzar el termocalefactor, de manera que ahí lo fijé en 480. Y definí en la línea 18 una temperatura de standby, que sería, yo estoy pensando en dejar la temperatura en 60 grados después de un rato que no se esté usando el aparato, eso para prolongar la vida útil del calefactor. Recuerden que todo esto es una simulación, pero son cosas que estas variables yo creo que van a ir en el programa final para poder actualizar la información interna del sistema. Bueno, después tengo el bloque Void Setup, que va desde la línea 20 hasta la 34. Y lo que hace este Void Setup son los seteos iniciales que se ejecutan una sola vez en el programa. Entonces, la línea 21 dice lcd.begin 16.2. Lo que está haciendo es declarar una pantalla de 16 columnas por 2 filas. Después, el LCD en la línea 22, lcd.setCursor00, lo que le estoy diciendo es que se posicione en la columna 0, fila 0. La fila 0 viene a ser para nosotros la fila 1. Después viene lcd.print desold ss-331h. Esa es la primera línea que aparece cuando recién enciendo el aparato. En la línea 2 aparece mi nombre y eso se va a mantener durante 3 segundos, que es lo que se le dice en la línea 26. Dice delay 3000. 3000 son 3000 milisegundos, por lo tanto son 3 segundos. Después lo que hago es volver a la línea 00 y poner encima el valor ajuste, una flecha y punta. Ajuste, la idea es que la temperatura que aparece debajo va a ser la temperatura ajustada, de manera que cuando uno presiona los botones para subirla o bajarla, se va a ver cómo se cambian esos valores. En la actualidad, en la simulación, yo lo dejé fijo en 270. Después, abajo de eso, en la línea 31 aparece slash 337C. Eso lo que hace es escribir grados Celsius. El cerito del Celsius, como no es un carácter que lo pueda
sacar directamente, lo obtenemos usando la nomenclatura octal del carácter que está definido dentro del set de caracteres que tiene la pantalla. Entonces con \337 se genera el cerito. Después imprimo las dos líneas donde va a aparecer el valor de la temperatura que va a ir subiendo a medida que se caliente el calefactor, y después vuelvo a poner /337C para que en la parte de la temperatura de la punta aparezca grados Celsius. Después hago un delay de 1 segundo, o sea, una espera de 1 segundo, y se termina ese ciclo. Este ciclo se hace una sola vez, de manera que después va a entrar a la línea 37 donde está el void loop. Ahí en el void loop tengo un más temp punta. Lo que voy a hacer es ir incrementando en forma simulada la temperatura, y se hace un delay en la línea 39 de 250 milisegundos. Eso equivale a un cuarto de segundo, y por eso que se ve que la temperatura empieza a subir rápidamente. Ahora, más o menos el tiempo que se demora en calentar la punta es ese. Así que va a ser muy parecida la forma como va a aparecer cuando esté funcionando correctamente. En la línea 41 dice if temp punta menor o igual a temp ajuste, entonces va a ser lo que está abajo, lcd.setCursor 10,1, y va a imprimir la temperatura de la punta. O sea, ¿qué es lo que hace? Pregunta si la temperatura de la punta ha alcanzado la temperatura del ajuste. Y si ha alcanzado la temperatura del ajuste, se va a detener, no va a seguir mostrando la temperatura. Y si no se ha cumplido, va a imprimir la temperatura de la punta y va a volver a incrementar la temperatura, volviendo a hacer el loop completo. Entonces este loop está girando hasta que el ajuste se haga a la temperatura. En realidad el void loop nunca termina de ejecutarse, pero como ya llegó a la temperatura de ajuste, no va a cambiar. Ahora, es obvio que esto después, cuando ya esté funcionando, si la temperatura baja y es bajo la temperatura de la punta, la temperatura del ajuste, va a volver a incrementar la temperatura. Entonces, ahora vamos a ver el diagrama de todo el sistema, que lo estuve ideando el fin de semana largo. En realidad el día domingo creo que fue. Me desvelé y bueno, aproveché de diseñar en mi mente lo que iba a hacer, y lo plasmé hoy día en un diagrama que se los comparto. Bueno, lo que están viendo ahí es el diagrama de bloques que hice. Este diagrama lo voy a dejar estático aquí en la pantalla unos segundos para que ustedes lo puedan revisar con calma si quieren después, y les voy a ir mostrando paso a paso todo lo que se hizo acá para que vean ustedes cuál es el desarrollo que he hecho. Bueno, voy a partir por la parte inferior de la pantalla, aquí donde se encuentra el enchufe que va a ir a la toma corriente de 220 voltios. Ahora, esto es muy similar si lo quieren hacer con 110 voltios, nada más que tienen que preocuparse de que todas las fuentes sean para 110 voltios. Pero esto va a partir con un fusible general que va a permitir proteger todo el sistema, y para eso le puse un fusible acá de 1 amperio. Además, acá tiene un interruptor general, y este enchufe tiene una tierra, y este enchufe va, la pata central va a tierra. Después tengo otra fuente, una fuente que es de fuente switching pequeñita de 5 voltios por 750 mA, que me va a dar la alimentación para el Arduino. Después tengo una fuente switching de 12 voltios de 450 mA para poder darle energía a un ventilador. Después tengo una fuente switching, que es la principal, que permite dar 24 voltios hasta 5 amperios para darle voltaje a la bomba eléctrica de vacío, que es de 24 voltios, y al calefactor,
del elemento calefactor de la pistola de soldadora. Lo otro que tengo acá es que el micro switch que trae la pistola de soldadora, al accionarse, va a conectar la bomba con la fuente switching, de manera que empieza a funcionar. Y por otro lado, el Arduino controla por medio de un MOSFET el paso de la corriente hacia el elemento calefactor. Obviamente que siempre tienen un más y un menos, o un cable con energía, en este caso 24 voltios, y una tierra. Lo mismo para la bomba eléctrica, que va a tener una tierra, y el cable de alimentación que tiene que ir al micro switch. Después tenemos abajo dos botones. Esos botones son pulsadores. La pata va a ser una pata digital del Arduino que va conectada a una resistencia de 10 kilos y esa resistencia a 5 voltios. De manera que esto es una resistencia de pull-up y eso va a hacer de que esa pata digital esté en reposo con un valor positivo o alto. Cuando yo presione este botón se va a ir a tierra el valor y eso nos va a permitir saber de que se está pulsando el botón. Lo mismo para el botón de subida de voltaje, subida de temperatura, que es este, y el botón de bajada, que es este otro. Ahora, el botón va a estar conectado a tierra también. Ahora, hay que tener cuidado de que esta tierra en realidad es el cable negativo de todas las fuentes y este otro es un tierra que es la tierra de la línea eléctrica. No son la misma. Bueno, por otro lado acá tengo la pantalla, que es lo mismo que vieron ustedes, que aquí aparece ajuste, punta, el valor de ajuste y el valor que tiene la punta. Ahora, esto tiene un potenciómetro que va conectado un extremo a los 5 voltios y el otro extremo va al negativo. Y la pata central del potenciómetro me parece que va al terminal de 7 de la pantalla. Bueno, eso lo pueden verificar en el circuito de la pantalla que hice antes. Además, la pantalla se energiza con 5 voltios, así que también tiene que sacar voltaje de acá del Arduino. Y el sensor de temperatura tiene una PTC de 50 ohmios lineal. Eso me lo averigüé. De manera de que no es una termocupla, sino que es una resistencia que cambia su valor en forma lineal, pero en forma positiva. O sea, mientras más temperatura tiene, más alto el valor óhmico. Después, que me falta mostrar, bueno, esta flecha está indicando el flujo de aire que está sacando la bomba de vacío. Y esto es obviamente un motor eléctrico. Después, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos el diagrama del enchufe de la pistola. Esto también lo conseguí. El pin 1, que es esto va en el sentido horario, es la tierra del PTC, o sea, del sensor de temperatura. El pin 2 lo vamos a conectar a una salida análoga del Arduino. El pin 3 es el positivo de 24 voltios del calefactor. El 4 es la tierra del calefactor. El 5 es el cable que va a ir a una puerta digital de 9. Todavía no estoy seguro si va a ser esa, pero estoy viendo cómo lo voy a hacer. El pin 6 va a ser la tierra del micro switch. Y, a ver. No, perdón. Esto no es cierto. El 5 y 6 del micro switch son los que van acá. Son los que permiten el paso de la corriente a los 24 voltios. Ahí tengo que hacer una corrección. Y el 7 es la tierra, que el 7 es el central de aquí. Es la tierra que va conectado a esto. De manera que cuando este aparato esté enchufado,
este desoldador va a quedar conectado a la tierra domiciliaria, de manera de que va a quedar totalmente aislado. Bueno, eso es lo que he pensado hasta el momento. Muy probablemente después esto lo voy a ir mejorando y lo voy a ir plasmando en un circuito electrónico. Pero de momento este es el diagrama de bloque que he pensado hacer. Bueno, también les voy a dejar el diagrama de conexiones entre el Arduino y la pantalla. Bueno, una persona me sugirió en los comentarios de que podría usar una pantalla de estas mismas, 1602, y en vez de usarla con todos los cables, usar con el conector I2C. También podría ser, pero me da la impresión de que no va a ser necesario, porque el Arduino tiene suficientes conexiones digitales y análogas para poder hacer todo esto que quiero hacer sin problema. Bueno, voy a ir depurando este diseño. De momento les digo a las personas que quieran hacerlo que esperen un poco, porque a veces hay cosas que cambiar y uno no se da cuenta cómo empieza a cambiar el diseño y después se enojan porque no era el diseño original. Bueno, aquí por ejemplo, como les decía, encontré un error. Estos del micro switch tienen que ir acá a estos puntos, así que eso voy a corregirlo. Y les voy a dejar también el diagrama a continuación de las conexiones entre el Arduino y la pantalla. Bueno, creo que ahí está todo el diseño que hice. Si han llegado hasta aquí, espero que se hayan entretenido. Esto fue todo el diseño que estuve pensando en mi noche de desvelo, así que de algo sirvió. Y bueno, les voy a dejar también una lista de las personas que hacen contribuciones a mi canal. Les recuerdo que tengo una cuenta PayPal y también estoy en Patreon por si desean hacerse patrocinadores. Y les recuerdo que pongan una manito arriba, se suscriban al canal si no están suscritos. Por supuesto, la manito arriba es si les gustó. Y bueno, vamos a continuar con esta serie. Esto va a dar para muchos videos, yo creo. A lo menos unos 5 hasta que esto esté completamente hecho. Pero de momento hay cosas que estoy importando. Por ejemplo, estoy importando una caja metálica. Después les voy a mostrar cómo hacer esto. Y así me evito hacer una caja, porque había pensado hacerla en madera, pero finalmente es mucho lío. Así que decidí comprar una caja metálica de un Mini Tower ITX. Y ahí les voy a mostrar después cómo va a ir quedando. Así que bueno, una vez más, muchas gracias por ver mis videos y será hasta el próximo video.